Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un gran invitado de lujo. Él es Basilio Rodríguez Cañada, quien nos está acompañando desde Cial Pigmalión para hablarnos no solo de su labor como editor, sino también como poeta. Él estudió la licenciatura de Ciencias de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1989 hasta 2003 fue subdirector del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido fundador y presidente de la Asociación para Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores Universitarios de Madrid. Desde 2001 hasta 2006 fue profesor de técnicas de dirección y de comunicación en la Institución Universitaria Mississippi de Madrid, dependiente de la University of Southern Mississippi, USA. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades españolas y extranjeras, conferenciante habitual en distintas instituciones, igual nacionales e internacionales, de Italia, Francia, Marruecos, Portugal, Alemania, Estados Unidos, México, Guinea Ecuatorial, Noruega, Túnez, Senegal, Rusia, Bulgaria, Brasil, Colombia, Polonia, Argelia, Serbia, República Dominicana, Argentina, Egipto, Honduras, Israel, Bolivia, entre otros. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas: ABC, Leer, Estudios Africanos, Carácter, Turia, The European Magazine, entre otras. Ha realizado varias exposiciones de fotografía y sus obras han sido publicadas en prestigiosos medios especializados. Desde 2005 hasta diciembre de 2007, presentó y coordinó el programa televisivo semanal de multidifusión Tiempo de Tertulia. Es presidente del grupo editorial Cial Pigmalión, al que pueden encontrar en www.cialpigmalion.es, fundado en 1997 y con más de 2.000 títulos editados. Entre sus publicaciones propias tiene Las Adolescentes, Acreedor de Eternidades, Afluentes de la Memoria, La Fuente de Jade. En 1999 vieron la luz 2 ediciones de la antología La Llama Azul. Ha publicado las antologías Poesía Ultimísima y Milenio Ultimísima Poesía Española, que engloba la obra de 67 poetas de las últimas promociones. También coordinó la edición del libro Conflictos y Cooperación en África Actual y apareció el cuaderno Breve Antología Poética, editado por la Universidad de las Islas Baleares. En 2001 publicó el libro Amiga, Amante, Compañera, Antología de Mujeres. Obtuvo el 30º Premio de Poesía González de Lama de León por su libro País de Sombras, publicado en 2001. Este libro fue traducido al italiano y publicado ese mismo año en Italia bajo el título Paese d'Ombre. Por favor, corríjame. Está muy bien. Más tarde, en 2005, ha publicado el libro Viaje al Alba. Ha producido y participado en el CD Imagínate, basado en textos del citado poemario. También en 2006 apareció su libro La Brisa y el Simún, poema dramático. En 2011 publica Suma Poética, que recoge su poesía reunida de esa etapa. En este mismo año aparece también publicada en Italia su antología poética, traducida por Emilio Coco al italiano. En 2012 publica El Sueño de la Pirámide. En 2014, en Italia, ahí sí necesito su ayuda, por favor. Nada, no te preocupes. Realmente lo de los títulos es lo de menos y la larga biografía, pues lo único que nos dice es que tenemos muchos años. Sí. Sigue la gran trayectoria, pero bueno, vamos a empezar con la entrevista, agradeciéndole de antemano su fina atención de responder a esta invitación, a esta cordial invitación, para que nos acompañen aquí en Letras a Contraluz. Para nosotros es un gran honor que usted nos pueda brindar parte de su experiencia y contarnos todo lo que le ha formado como editor y como poeta. Por lo que... Pues, ay, perdón. No, dime. La primera pregunta va en torno a eso. ¿Qué significa para usted la literatura y la poesía? ¿Cómo las podría definir en su día a día? Bueno, la literatura es una fiel compañera que me ha acompañado desde mi más tierna infancia. A través de los diversos autores, de las lecturas de sus textos, me he formado
como persona y como escritor, como autor, como creador. Por tanto, pues ha tenido, como digo, una importancia crucial y es la que, una vez que dejé de ser lector y quise ser autor, pues me permitió también tener unos referentes a los que de alguna forma pues dedicarles esa vocación latente en mí que estaba desde muy joven y por tanto pues bueno, en ese momento ya no fue algo que me acompañase, sino algo que vivía directamente. La literatura la vivía como autor, como creador. Y hasta el momento actual, en el que pues sigo creando, sigo leyendo. Creo que para cualquier autor, editor, es fundamental la lectura, ser un buen lector, puesto que lo mejor casi siempre ya está escrito, ¿no? Por tanto, bueno, pues la poesía ahora mismo tiene también un papel esencial en mi vida, dado que muchas veces lo que hacemos es literaturizar nuestros sentimientos, emociones y vivencias. Y de alguna forma, pues es lo que he ido haciendo, recoger en esos diferentes libros que has mencionado múltiples vivencias, sensaciones, sentimientos y también paisajes, ¿no? Paisajes exteriores, geográficos y paisajes del alma, ¿no? Por tanto, pues es una vocación, como decíamos antes, y una obligación conmigo mismo para, de alguna forma, pues dejar tras de sí una estela, ¿no? De esa experiencia vital y literaria. Siempre hay autores que nos marcan desde muy temprana edad y son los que después nos llevan a los clásicos, a los grandes autores que sin duda alguna siempre su obra trasciende precisamente los siglos por los temas que tocan y la manera en cómo los abordan. En ese aspecto, ¿a quiénes podría considerar sus grandes maestros en ese sentido, que le llevaron a ver un panorama distinto y una forma de entender el mundo muy diferente a como a veces nosotros la podemos llegar a percibir? Efectivamente, con la literatura, pues se despertó mi fantasía, dado que los textos de esos autores que descubrí por obligación, porque muchos de esos lectores y muchas de esas obras que leí en mi adolescencia, fundamentalmente en mi adolescencia, que es cuando me convertí en un supralector, en alguien que tenía ansias de conocer otras realidades y las descubría mundos paralelos a través de los libros y las obras que llegaban a mis manos y que devoraba literalmente, ¿no? Pues de alguna forma esos autores me dieron pues la pauta y materia literaria, materia lírica con la que luego yo iré moldeando, ahormando mis primeros textos y mis primeros versos, por cierto, muy ripiosos, ¿no? Y intentando emular a esos grandes autores, pero al menos empecé a desarrollar esa vocación, esa necesidad de comunicarme a través de la escritura. Y eso se lo debo a autores que son referenciales y que luego me han acompañado en el resto de mi vida, ¿no? Ahí te podría hablar, por supuesto, ¿no? De autores que conocemos casi todos, pero que, bueno, pues al estar en los currícula académicos, son los que se enseñaban en el colegio, en la escuela, y luego pues he conocido mejor, he profundizado mejor en su obra, ¿no? Te puedo hablar, por ejemplo, de Federico García Lorca, te puedo hablar de don Antonio Machado, te puedo hablar de Rubén Darío, un autor que me deslumbró literalmente. Te puedo hablar de muchísimos autores que desde los románticos, Becker, Espronceda, Lord Byron, Shelley, hasta los autores de la generación del 27, de la que, por cierto, estamos a punto de celebrar el primer siglo. Una generación, un grupo de escritores, de poetas especialmente, que lograron una trascendencia, una difusión impresionante, ¿no? Y que de alguna forma pues se convirtieron esa etapa en lo que se ha denominado la Edad de Plata
de la literatura española, de la poesía española. Pero también hay otros muchos autores de la generación del 50 o de las generaciones más cercanas que me subyugaron, que de alguna forma me descubrieron pues la magia de la poesía, por ejemplo, Miguel Hernández, sin ir más lejos, o pues, no sé, del 50 te podría hablar de muchos autores, pero quizá uno que podéis conocer porque es un autor también internacional, es Ángel González, o Mario Benedetti, un autor que me enseñó a amar sin tapujos, ¿no? O otros más jóvenes que, bueno, pues todavía están escribiendo, todavía están vivos, y a esos mejor no los mencionamos para que no se establezcan agravios comparativos, ¿no? Entre ellos, pero siempre he intentado pues descubrir savia nueva con la que alimentar mi propia obra, ¿no? Y en ese sentido también, por ejemplo, esas antologías que has mencionado, la antología Poesía Ultimísima o la antología Milenio, me permitieron desgranar la poesía más joven. Y esa poesía más joven, rabiosamente joven, pues también hizo que renovase mi propia obra, ¿no? Que me impregnase de su juventud, de su ilusión, de esos temas que estaban dentro de la literatura de finales de la década de los 90 o de principio de este tercer milenio. De alguna forma me permitieron actualizarme, ¿no? Para no anquilosarme, para no quedarme desfasado. Hay que estar muy atentos a lo que escriben los jóvenes porque de alguna forma están diciéndonos que será lo venidero, ¿no? Los autores pensamos que vamos a permanecer, que nos vamos a perpetuar, que vamos a dejar nuestro legado y que se nos va a recordar. En realidad tendríamos que ocuparnos más de vivir el momento, el instante, porque es algo irrepetible, mágico, y en ese instante actual e interactuar con todas las personas que estén en nuestro entorno, a nuestro alcance, para compartir, para de alguna forma retroalimentarnos, ¿no? Pues eso es lo que he estado haciendo, querida Ana Berta, ¿no? Y es lo que también he hecho en tu país, estoy haciendo en tu país, conocer a los creadores y creadoras de un país hermano con el que tenemos muchos vínculos culturales, históricos y literarios. A mí me interesan más los culturales y literarios, por supuesto, ¿no? Por eso estamos publicando a autores mexicanos y especialmente estamos siguiendo la pista a las autoras porque al igual que ocurre en España, vosotras las mujeres que sois las supralectoras, las que más leéis, las que mantenéis el mundo del libro, el negocio editorial, porque sois las que más libros compráis y más leéis, pues también exigís como lectoras que haya tratamiento de los temas literarios desde el prisma, desde el enfoque de mujer. De ahí que hayan surgido muchas voces de escritoras y de poetas que focalizan la realidad de manera diferente como lo hacemos nosotros, los hombres, los varones, ¿no? Y por eso pues están de alguna forma ocupando el espacio que les pertenece por derecho propio, dado que la mujer fue desplazada históricamente, injustamente arrinconada en un segundo plano. Bueno, pues ahora las lectoras, los lectores en general y las lectoras en particular están haciendo un gesto de justicia poética y poniéndoos donde os corresponde. De allí también la importancia de la editorial, del grupo editorial Cial Pigmalión, del cual me gustaría que también nos hablara porque forma parte de él y creo que es un proyecto muy importante porque precisamente está sentando nuevas bases en torno a las voces literarias que ahora les están abriendo un espacio para que no solo compartan su visión, sino también que se extienda esa convocatoria para que más mujeres se animen a publicar con ustedes. ¿Qué es lo que diferencia hacia el Pigmalión de otras editoriales desde su punto de vista? Bueno, pues hay una serie de peculiaridades. Empecemos con la fundación. Cuando se crea el grupo editorial Cial Pigmalión,
es en la década de los 90, cuando en Madrid habría una gran eclosión cultural y artística que se denominó la movida madrileña. Era un momento álgido en el que surgían grupos musicales, artistas, plásticos, creadores, escritores, poetas. Era un momento de gran lucidez, era un momento en el que la sociedad estaba muy receptiva a todas estas propuestas estéticas, culturales, artísticas y literarias. Y nosotros nacemos en esa década. Cuando pues estaban empezando esos grupos o esos artistas que luego han estado de moda durante mucho tiempo. Y además nacemos precisamente en el contexto universitario, porque los fundadores éramos en ese momento estudiantes universitarios que además escribíamos y que nos encontrábamos con un panorama desolador, porque existía lo que podríamos denominar cuello de botella. Es decir, para poder publicar nos encontrábamos con muchísimas limitaciones, dado que los editores solo buscaban autores prestigiosos y que vendiesen mucho. Los críticos literarios intentaban imponer sus ideas, sus máximas, sus planteamientos estéticos, y los que se desviaban de esos planteamientos, de esas ideas, de esa concepción de la literatura o de la poesía, pues estaban fuera de juego. Y los autores jóvenes o inéditos se encontraban con ese panorama, ¿no? Era como un cuello de botella que pues era prácticamente imposible, ¿no? de poder introducirse dentro de ese grupo, ¿no? de autores que podían tener la posibilidad de ver publicadas sus obras. Y en ese contexto, como organizábamos muchos eventos en la universidad, pues venían los colegas, los amigos, los compañeros diciendo: vosotros que conocéis a tanta gente, ayudadme a publicar, porque los autores tiritamos de inéditos cuando no hemos publicado ninguna de nuestras obras, ¿no? Tenemos esa necesidad casi fisiológica de ver impresos nuestros textos, ¿no? Pero bueno, pues nosotros nos veíamos en la obligación de derivarles hacia un panorama que era inhóspito, poco receptivo, o hacia esos piratas, ¿no? Que les sacaban los dineros que les publicaban, pero sin hacer una edición, sin corregir, sin tener ningún tipo de miramiento. Unos cuantos ejemplares se los daban y desconectaban del autor, no querían tener más responsabilidades ni acompañarles en su periplo literario, ¿no? Entonces, pues eso era desolador para los autores jóvenes, que podían ver frustradas sus esperanzas, sus ilusiones. Y algunos nos dijo: es que ¿por qué no creáis una editorial vosotros? Tenéis que poner en marcha un nuevo proyecto que de alguna forma nos cobije. Y eso hicimos. Poner en marcha una editorial, ya digo, desde el contexto universitario, con ese enfoque plural, abierto, con esa locura maravillosa que era el poderte encontrar cada día, ¿no? Con conciertos, con exposiciones, con recitales poéticos de distintos autores de diferentes estéticas en lugares muy variopintos. La ciudad estaba tomada por el arte y la literatura. Era algo maravilloso, ¿no? Y empezamos a trabajar, y lo cierto es que tuvimos una magnífica acogida, un gran éxito. Empezamos a diseñar nuestro proyecto, a crear las colecciones. Luego algunas fueron un fracaso, otras, en cambio, pues siguieron adelante y han cumplido casi 30 años, ¿no? Pero lo maravilloso es eso, que pudimos ir creando nuestro propio proyecto editorial, al que se fueron sumando muchos autores de distintas latitudes. Es un proyecto que tiene 27 años de existencia. Como tú has comentado, hemos publicado unas 2.000 obras
y tenemos una nómina de autores que supera los 2.650 autores de 4 continentes. Es una gran familia literaria, a mí me gusta denominarla así, porque entre los autores se apoyan, colaboran, ¿eh? Unos prologan a otros o les presentan o les entrevistan. Es maravilloso, ¿no? Porque hay una colaboración, se establecen sinergias, ¿no? A través de esa comunicación efectiva, de ese trato personal, ¿no? Y por eso, pues, hemos seguido adelante, aunque en un panorama realmente convulso, complicado, en el plano político, económico, social, han sido muchos los proyectos editoriales que hemos visto caer, tanto acá como en otros países de Europa, de América, de África, por esas crisis a las que me refería. Pero nosotros hemos tenido la suerte de contar con un magnífico catálogo, con una familia literaria hermosa, amplia, que nos ha dado siempre fuerzas, que nos ha inoculado su ilusión, incluso en etapas tan complicadas como el COVID, ¿no? Cuando fuimos enclaustrados, encerrados a nivel global en nuestras casas, pues se mantuvo esa comunicación, esa colaboración. Incluso publicamos un par de obras, ¿no? Donde autores de distintos países pues reflexionaban sobre el tema, ¿no? Del encierro, ¿no? Y compartían sus obras como un motivo ilusionante, ¿no? De poder, junto con los demás, superar el hándicap, ¿no? De esa limitación física, de no poder estar haciendo lo que habitualmente hacíamos, o de viajar, o de poderte encontrar con las personas que te apetecía. Y gracias a eso, pues, se mantuvo la cohesión entre los miembros de esta familia literaria y la comunicación. Y ahora, pues, tenemos nuevos proyectos. Efectivamente, estamos abriéndonos a los países hermanos de Hispanoamérica, porque realmente la industria editorial española, sin los lectores americanos, hispanoamericanos, no tendría sentido, no tendría la importancia que tiene actualmente. Y por eso, desde hace 8 años, comenzamos a proyectar nuestro grupo editorial en América, y empezamos a establecer allí una cabeza de puente que estuvimos dudando si que fuese en México, en Argentina, Colombia, en Perú. Tomamos la decisión de empezar en Colombia, y la verdad es que ha sido un éxito. Ahora mismo nuestro sello en Colombia es absolutamente conocido, tiene gran prestigio. Tenemos publicados más de 230 autores colombianos, son muchos autores, ¿no? Pero como uno de los países que nos interesaba desde el comienzo fue el vuestro, México, hace un año y pico hemos retomado la posibilidad también de asentarnos, de empezar a publicar en México, y también de publicar autores mexicanos en Europa. Y eso estamos haciendo, como bien conoces, Ana Berta. Estamos publicando libros de autores contemporáneos, actuales, mexicanos, y estamos también preparando proyectos para publicar autores españoles, europeos y africanos en México. Por tanto, será una tercera pata de nuestro proyecto editorial, dado que desde el principio quisimos establecer puentes de comunicación, de intercambio, de colaboración con los diferentes países hermanos de Iberoamérica, y eso estamos haciendo, ¿no? Porque hemos sido recibidos de una forma muy grata, muy amable. Se aprecia nuestro trabajo, se valora nuestro trabajo, y lo que hemos hecho es establecer vínculos con distintas instituciones para poder colaborar, para de alguna forma pues apoyarnos también en esas instituciones y en los autores y personas que nos están ayudando para ampliar nuestra familia, y que los representantes de México sean mucho más numerosos, porque queremos tener autores y autoras especialmente actuales, que nos aporten ese vigor, esa ilusión a la que me refería, ¿no? Cuando
creamos nuestro proyecto y cuando hemos seguido descubriendo y leyendo autores y autoras nuevos y jóvenes, ¿no? Pues en esa tesitura nos hallamos y ahí nos conocimos, ¿verdad, Ana Berta? Eh, Así es, en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, mientras se presentaba el libro de varias autoras que se reunieron, su poesía, la poesía reunida de varias autoras, que también lo coordinó junto con ustedes, la doctora Beatriz Saavedra Gastelum. Exactamente. Entonces, pues también invitarles a que adquieran ese hermoso libro, no se van a arrepentir, son autoras de distintas partes, pero que cada una tiene un estilo ya formado y sin duda alguna va a ser un tesoro en las manos. Me gustaría que ahora nos 25 poetas mexicanas actuales, maravillosas, para tener una visión panorámica, como tú dices, sí, de la poesía mexicana actual en clave de mujer. sí, y también tanto mexicanas, nacionalizadas mexicanas como Correcto, mexicanas de correcto. nacimiento. Eso Em, es. ¿Cómo impacta la literatura en las nuevas generaciones desde su punto de vista como editor, como poeta, y por qué apostar por la poesía en sí al Pigmalión, cuando a veces muchos dicen, no, lo que más vende es la novela o el cuento, pero la poesía como que está más olvidada? ¿Qué opina al respecto con relación a esta idea que yo no comparto, pero que muchos han dicho que así es? Pues mira, en primer lugar, te respondo a la pregunta que hacías inicialmente. ¿Cómo impacta la literatura en los más jóvenes? Es cierto que existe ese mito falso de que los jóvenes lo leen, que los jóvenes están absorbidos por la tecnología digital, que no abren un libro, que no tienen interés por la cultura, por la literatura. Eso es absolutamente falso, puesto que eh, tenemos muchos autores jóvenes y muchos lectores jóvenes que nos demuestran a diario todo lo contrario, que efectivamente pues hay una necesidad de comunicarse a través de la escritura y la lectura, y que efectivamente lo que sí se buscan son temas nuevos y temas que puedan interesarles. No podemos imponerles temas obsoletos, anticuados, ¿no? Que no tengan que ver con el mundo actual. La literatura no tiene que ser rancia, no tiene que ser vieja, tiene que ser rabiosamente joven, tiene que tocar los temas que interesan a toda la sociedad y, por supuesto, también a la juventud, ¿no? Por eso lo que hay que hacer es focalizar nuestro interés en esos autores más jóvenes, que son los que nos van a dar las claves que tenemos que manejar para llegar a los lectores que, bueno, están iniciándose en ese proceso y que van a ser los lectores que en el futuro apoyen nuestro proyecto y nuestra obra. Por tanto, realmente les aconsejaría a todos los escritores, poetas, narradores, ensayistas que se centren en esos lectores que van a ser los que el día de mañana les puedan reivindicar y les puedan justificar para seguir creando, ¿no? En cuanto al tema de por qué hemos apostado por la poesía, cuando dicen que la poesía no vende, cuando dicen que es un género minoritario, cuando, en fin, también hay tantos mitos urbanos falsos, que yo estoy de acuerdo contigo. Realmente la poesía tiene realmente una importancia crucial, ¿no? Porque se da la circunstancia, por ejemplo, de que los autores que trabajan distintos géneros sí, quieren ganar dinero con la narrativa, con la novela, pero quieren ser reconocidos como poetas, porque la poesía aporta prestigio, aporta un halo mágico que no te lo da la narrativa ni otros géneros. Por eso, pues yo creo que la poesía ha tenido su espacio y ha permanecido ahí. Es cierto que no son lecturas para una gran parte de la sociedad.
para poder leer y disfrutar la poesía, pues hay que tener una cierta sensibilidad, un interés, por supuesto, pero luego es que la poesía es tan diversa que hay una serie de estéticas variadísimas que pueden satisfacer a cada uno en función de sus intereses, su formación. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar esa poesía que se ajuste más a nuestros gustos, a nuestras necesidades. Cuando dicen es que la poesía es difícil, es críptica, es inaccesible, bueno, depende qué tipo de poesía. Hay una poesía de línea clara, hay una poesía que puede ser comprendida por todos. Hay una poesía incluso infantil que te permite jugar con las palabras. Luego hay una poesía más profunda, ¿no? Más simbolista, más filosófica, si queremos, que efectivamente busca un lector más preparado, ¿no? Un lector con otros intereses, ¿no? ¿no? También encontramos con una poesía que tiene una conexión directa, ¿no? Con la música, por ejemplo, ¿no? Con los creadores o cantautores o con la música pop o beat, ¿no? Es decir, que hay de verdad propuestas estéticas muy diversas, ¿no? Y también hay una poesía surrealista para aquellos que deseen una aventura mucho más profunda, ¿no? O lejos, ¿no? de los planteamientos habituales, cotidianos o más generales. Simplemente es cuestión de encontrar aquello que se ajusta más a lo que nosotros podemos buscar o nos pueda interesar. Pero efectivamente la poesía nos ha acompañado desde el principio en nuestro proyecto editorial. Las primeras colecciones que pusimos en marcha eran colecciones de poesía. La colección Contrapunto, donde pues publicábamos y seguimos publicando autores clásicos que ya tienen una obra consolidada y otras colecciones de autores más jóvenes. Por ejemplo, recuerdo que una de las primeras que pusimos en marcha junto con Contrapunto era Los Raros, con esa denominación porque la creamos bajo la advocación de Rubén Darío, que como sabéis tiene un libro con el mismo título, ¿no? Pero realmente eran tan raros, eran tan extraños esos autores que publicamos que no vendían nada. Entonces tuvimos que terminar cerrando la colección a pesar de ese nombre tan sugerente, ¿no? Tan motivador. Y ahora tenemos otras nuevas colecciones como Pigmalión, a la que nos referíamos antes, que es donde se ha publicado la antología de poetas mexicanas actuales. Pero es que además escribimos poesía y nos gusta la poesía y por eso pues también como un reflejo de nuestras propias necesidades personales hemos querido seguir publicando poesía, pero hemos desmontado además el mito de que la poesía no vende. Hemos demostrado que la buena poesía sí tiene un público que la va a comprar, que la va a leer, que de alguna forma la va a apoyar. Insisto, no es un género mayoritario, pero sí es un género que tiene su público. Únicamente es cuestión de llegar a ese público. Por tanto, seguiremos defendiendo la poesía porque además entendemos que es un género que sintetiza esos sentimientos, emociones y vivencias a las que nos referíamos anteriormente. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ahora, en cuanto a su búsqueda poética, ¿cuál es y qué ha representado para usted pasar de no solo ser editor, sino también animarse a escribir poesía? Que también lo que usted está sintiendo en su interior, reflexionando en torno a la realidad, al mundo, a la vida, se vea plasmado en un libro a través de los versos. Bueno, pues lo que siente cualquier poeta cuando publica su primer libro es una emoción profunda, ¿no? Una sensación muy agradable. Dejamos, como decía antes, de tiritar de inéditos para empezar a temblar
por las consecuencias de haber publicado un libro, porque en ese momento nos sometemos al criterio de los lectores. Cualquier lector que se adentre en el contenido de una de nuestras obras tiene la potestad de aceptarla o de criticarla según considere, puesto que esté invirtiendo un tiempo y un dinero, ¿no?, en esa obra. Y bueno, pues nosotros deberíamos tener la pericia de intentar llegar, como decía Borges, a todos los lectores, a los lectores más superficiales, pero también a los que requieren un mayor ejercicio de introspección o de análisis. Es como si estableciésemos una partida de ajedrez simultánea con todos y cada uno de nuestros lectores, y a todos les tuviésemos que mantener vivos en esa partida. En unas ocasiones vamos a vencer, vamos a convencer, vamos a seducirles, enamorarles, y en otras, pues a lo mejor fracasamos y bueno, pues perdemos esa partida, no importa. Lo fundamental es haber establecido esa colaboración, esa conexión, esa comunicación, y el haber compartido con ellos un tiempo determinado a través de nuestra propuesta escrita. De ahí que efectivamente pues la poesía pues tiene una importancia crucial para nosotros, porque es una forma de expresarnos, de llegar al otro, ¿no? De alguna forma de justificarnos, ¿no? Puesto que eso es algo que nos permite sentirnos realizados. Con tener simplemente un lector, un primer lector desconocido, ese primer lector nos entrega carta de naturaleza como autor, como poeta. Por eso hay que estarles muy agradecidos a los lectores que focalicen su interés, que mantengan su atención en nuestra obra, porque nos están, como digo, validando, refrendando como autores, como creadores, como poetas. Y por eso es fundamental el cazar, aunque sea a lazo, uno a uno, a cada uno de los lectores, para que también eso se convierta en un incentivo, en un acicate para nosotros seguir trabajando, seguir escribiendo. Por eso es una aventura compartida. Y el hecho de ser escritor, creador, poeta y editor, bueno, pues me daba una doble perspectiva. Yo veo las cosas desde ambos lados, ¿no? Veo los pros y los contras. Efectivamente, la edición tiene que ser un negocio, no es algo altruista, no es algo desinteresado, tiene que mantenerse una industria viva, tenemos que tener unos ingresos que nos permitan seguir desarrollando nuestro trabajo, pagar los sueldos a los profesionales que están dentro del mundo editorial, pero también tenemos pues esa doble perspectiva y posiblemente la sensibilidad para entender mejor a los autores, a los poetas, y bueno, pues apoyarles en esas etapas iniciales en las que es más difícil poder enfocar su carrera, o a esos otros autores ya maduros, algunos que han alcanzado el éxito, otros que no lo han conseguido, pues también nos sentimos mucho más cercanos y les podemos ayudar a seguir manteniendo esa vocación viva. No te, Y le escuchamos, por favor. no te escuché, perdóname, tenías cerrado el micro y no te escuché. ¿Qué me decías? ¿Qué lectura nos puede compartir? Pues estupendo. Precisamente hay un libro inédito que se va a publicar próximamente en México, que va a ir como novedad a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que he dedicado a mis viajes, a mis experiencias y a mis lecturas en Hispanoamérica. Se titula Cuaderno Atlántico, historias, mitos, leyendas y canciones. Y de ese libro podría leer alguno de los textos. Sí, por favor. Pues, por ejemplo,
Voy a leer el texto que sirve de introito al libro y que lleva por título Tránsito Vital. Se abre con una cita que dice: la vida es un tránsito, el mundo es un anfiteatro, el hombre entra, mira y sale. Es de Demócrito de Abdera, un filósofo griego. Y dice así el poema: he transitado ignotos parajes donde los ríos anchos y profundos nacen en altas y lejanas cumbres, con espíritus aún más elevados, tierras pródigas en ardientes mujeres, con las que nacer y morir a cada paso, tantas tierras, culturas y costumbres. Pero viajar es pasear un sueño, y la vida un viaje hacia la muerte, viaje que comenzamos con inquietud y terminamos con melancolía, porque para los viajeros existe un terrible castigo que comparten los inconstantes. Todas las ciudades y todas las mujeres nos esconden sus más preciados e íntimos misterios. He descubierto ciudades con un gran número de gentes y he conocido sus ideas y sueños más ocultos, sus más desconcertantes anhelos. Hombres y mujeres que, aunque no saben qué es la muerte, piensan que no puede ser más terrible que su vacua existencia. Recuerdo que de niño prefería iniciar cuanto antes el viaje. De mayor disfrutaba más al pensar en los motivos por los que adentrarme en la búsqueda de lo inexplorado. Sin embargo, lo que ahora me preocupa es regresar sano y salvo a mi vida. En definitiva, el mundo está lleno de aromas con los que nos perfumamos para descubrir nuevas realidades. No obstante, terminan saturándonos la curiosidad y la pituitaria. Cada uno debemos realizar nuestro particular viaje, que en nada se asemeja al de los demás, porque cada cual debe cumplir muy diferentes cometidos y lograr alcanzar distintas metas, siguiendo el propio camino marcado para alcanzar así nuestro destino. Y el otro texto que nos tenía preparado, maestro Basilio, Claro ¿cuál, que sí. cuál es? Pues, por ejemplo, del mismo libro, el que encabeza el apartado titulado Historias y mitos transatlánticos. Es un texto en el que, bueno, pues hablo de muchas de esas experiencias culturales y mitológicas. Lleva por título Hombres, dioses y mitos. Y una cita inicial que dice así: el mito explica e ilustra al mundo mediante la narración de sucesos maravillosos y ejemplares. Es de Carlos García Gual, un pensador, un profesor español. Hombres, dioses y mitos. Los mitos simbolizan los deseos y las grandes pasiones de los hombres, la clarividencia, la sexualidad, el poder, la intuición, el prestigio, la fama, la seducción, las riquezas, el conocimiento o inteligencia inmanente, la belleza, el valor, la juventud, la destreza, el éxito, la experiencia y la trascendencia. Los mitos representan el ideal humano de perfección. Nos permiten explicar con detalle la historia de la humanidad, pero también ponen de manifiesto profundas e íntimas debilidades, junto con aquellas más inconfesables contradicciones. Por ello, creamos a las deidades como idealización de lo perfecto, las sublimamos y rendimos culto para proyectarnos en su excelsitud y así olvidar que simplemente somos un sucedáneo distorsionado
de nuestros sueños de grandeza, apenas un proyecto frustrado o inconcluso. Dedicamos toda nuestra existencia a justificar yerros y fracasos que son los que nos logran humanizar, e intentando redimirnos buscamos la comprensión, el perdón y el respaldo de nuestros respectivos santorales, porque nos cuesta aceptar tan múltiples limitaciones, desvaríos y errores. Así surge el concepto de pecado, como falta de fe en el destino de máxima perfección y constante superación que nos hemos marcado. Y para justificar este enorme fallo estructural, llegamos a inventar la redención de mentiras y culpas. En conclusión, nuestra naturaleza humana e imperfecta nos permite emular a los dioses que adoramos. Y los dioses no dejan de ser mitos, idealizados hasta deificarlos, no importa si son de naturaleza humana o divina, pues confundimos a unos y otros, por lo que siempre volvemos al comienzo del poema. Los mitos simbolizan los deseos y las grandes pasiones de los hombres. Muchísimas gracias, editor Basilio Rodríguez Cañada, por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz y por habernos compartido algo de su poesía como parte de esta búsqueda enorme que cada uno de las personas tenemos en este mundo. Y me gustaría que ahora nos pudiera compartir sus redes sociales, donde podemos encontrar más del trabajo que están realizando desde... Pues muchísimas gracias por haberme aceptado en estas Letras a Contraluz. Me he sentido muy bien acogido. Me permite además dirigirme a esos amigos, a esos lectores y autores a los que espero reencontrar muy pronto. Tengo previsto viajar de nuevo a Ciudad de México a finales de noviembre para después ir a la Feria del Libro de Guadalajara y presentar nuestras novedades. Espero verles a todos, espero verte a ti, Ana Berta. Y bueno, pues es muy fácil encontrarnos en redes sociales. Ya dijiste al comienzo que en sialpigmalion.es tenemos todas las novedades y actividades que organiza la editorial, el grupo editorial. Pero luego, por mi nombre, Basilio Rodríguez Cañada, pues me podéis localizar en las diferentes redes sociales. Por tanto, es muy fácil acceder a nuestros contenidos. En Facebook tenemos también la posibilidad de ver pues, los vídeos de nuestros diferentes eventos y muchos vídeos personales. Y si alguien pues, quiere escribirme, con mucho gusto le facilito mi dirección de correo personal, que yo atiendo directamente y es muy sencillita, es basilio@basilio.es. Por tanto, ahí les espero a todos y a ti, Ana Berta, espero pues verte y también conocer tu trabajo en profundidad muy pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su comprensión. Una disculpa enorme por estos inconvenientes técnicos y le deseamos muchísimo éxito, que Cial Pigmalión siga creciendo muchísimo y que siga abriendo esas puertas a estos grandes poetas que hoy en día están marcando un parteaguas en la poesía, en la literatura. De antemano, pues le agradecemos infinitamente todo lo que hoy nos estuvo compartiendo y contando al respecto. Que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias por acogerme y también os deseo lo mejor de corazón y sobre todo pues eso, que sigan todos los que te escuchan, te ven, te siguen, que continúen leyendo porque leer nos hace más sabios, pero sobre todo nos hace más libres. Por tanto, que sigan leyendo porque es una forma, yo creo que muy interesante
de desarrollarse como persona y escribiendo, por supuesto.